Todos somos resistencia. El fracaso total de la gestión del régimen de partido único que rige la vida de la nación en contra de la voluntad soberana del pueblo ha llevado a un punto extremo de inconformidad a los cubanos. Ante el reclamo de la resistencia y el disgusto de la población, la reacción del régimen comunista ha sido la de siempre: reprimir y castigar a sus contrarios. Dentro de Cuba, la resistencia, con sus diversas características, articula los reclamos ciudadanos. ¿Quiénes somos? La Asamblea de Resistencia Cubana agrupa numerosas organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba que unen sus esfuerzos y aunan voluntades en apoyo a la campaña de la no cooperación. Esta campaña fue iniciada en el interior de Cuba en reclamo de los derechos del pueblo cubano que le han sido conculcados durante más de 50 años de dictadura comunista. La Asamblea de la Resistencia Cubana se solidariza con nuestros hermanos que enfrentan la represión y el hostigamiento en la isla en defensa de estos derechos. Apoyamos a las damas de blanco, cuyas marchas, junto al sacrificio de Orlando Zapata Tamayo y de otros valientes cubanos, lograron ejercer la presión que culminó en la excarcelación más reciente de un grupo de prisioneros políticos cubanos. Como representantes en el extranjero del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo, apoyamos la cadena de acciones cívicas que la resistencia ha desarrollado a lo largo de la isla en reclamo de las libertades y derechos del pueblo cubano, y hacemos un llamado a todos los cubanos amantes de la libertad a incorporarse a la lucha que se está llevando a cabo en las calles de Cuba bajo la campaña de no cooperación con la dictadura y el lema de todos somos resistencia. La Asamblea de la Resistencia Cubana aboga por la instauración de un sistema plenamente democrático y pluripartidista bajo un Estado de Derecho que garantice las libertades y derechos fundamentales del pueblo cubano y respalda los esfuerzos de cubanos dentro y fuera de la isla, así como de sus organizaciones patrióticas en aras de lograr este ideal. Nuestra lucha es por el rescate de la soberanía popular, secuestrada por más de medio siglo por el régimen que impera en Cuba, y no aceptamos concesiones ni mediatizaciones al respecto. Por tanto, ratificamos el Acuerdo por la Democracia íntegramente, que fue firmado por organizaciones de la resistencia dentro y fuera de Cuba en el año 1998. Consideramos que la dictadura, como reafirmó en el reciente Congreso su partido único, es la negación de esa soberanía y de la pluralidad natural de la cual emana. La Asamblea de la Resistencia Cubana y el Frente de Resistencia Cívica, así como todas las instituciones de la emergente sociedad civil cubana, se basan en principios democráticos de pluralidad y desde ellos proyectan una lucha del pueblo por recuperar su derecho inalienable a forjar las leyes bajo las que vive, en aras del bien común de la nación y sus ciudadanos. En base a esto, le hacemos un llamamiento al pueblo cubano dentro y fuera de la isla para unirse a los siguientes principios de acción. Resistir cualquier intento, de donde quiera que provenga, de establecer un status quo político de tolerancia para el totalitarismo castrista, usando como excusa reordenamientos económicos marginales que no cambian la esencia de opresión política y económica del sistema comunista. Número 2. Apoyar la campaña nacional por la libertad de todos los presos políticos iniciada por el Partido Democrático 30 de noviembre dentro de Cuba y el movimiento 30 de noviembre en el exterior, y exigir la eliminación de las leyes del Código Penal cubano que penalizan el ejercicio del activismo político opositor. 3. Apoyar y participar en las protestas públicas organizadas por el Frente Nacional de Resistencia Cubana como parte de la campaña Las calles son del pueblo.
4. Protestar contra el desempleo, la pobreza, los bajos salarios y la discriminación organizándose desde su mismo núcleo familiar. 5. Escribir la palabra resistencia o todos somos resistencia en cuanto lugar o fachada pública puedan, en solidaridad con la lucha por la democracia y la libertad. 6. Instar a los cubanos que integran las fuerzas represivas que cese la violencia contra la familia cubana. 7. Luchar hasta el fin de la dictadura. La resistencia no cesará hasta que los derechos y libertades del pueblo cubano sean plenamente restablecidos. La dictadura tiene que terminar. El pueblo clama y la resistencia reclama libertad. Todos somos resistencia. En los paquetes de prensa está copia del documento, así como la relación de los 584 firmantes hasta ahora suscribiendo dicho documento desde dentro de la isla, así como copia del acuerdo por la democracia suscrito en 1998 por organizaciones de la resistencia cubana y también copia de los estatutos de la Constitución de la Asamblea de la Resistencia en el Exilio el 18 de marzo de 2009. Si ahora los medios de prensa tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Hay firmantes del grupo de los 75, tengo entendido, ¿no? ¿De quién es el caso? Yanicet, por favor. Sí, de los recién excarcelados que permanecieron en Cuba, han suscrito el documento José Daniel Ferrer García de Oriente, Ángel Moya Acosta en La Habana y en Matanzas Iván Hernández Carrillo y Félix Navarro Rodríguez. Está Carmelo ahorita. Bueno, y aquí está Carmelo Díaz Fernández, que es parte de los 75 y está exiliado. Y de las damas de blanco De también. la Dama de Blanco también como Berta Soler. Berta Soler suscribió el documento a nombre, como activista de derechos humanos. Y queremos enfatizar que el documento está circulando, que esto ha sido simplemente en un día. Sí, en 2 muy días. poco tiempo. Muy poco tiempo tuvimos hemos para tenido. circularlo en Cuba, pero ¿Cuándo ha empezado a circular el documento? el documento comenzó a circular en Cuba a partir de este viernes pasado, Que fue Viernes Santo. que fue el Viernes Santo. También es importante resaltar que han suscrito el documento líderes importantes de las regiones, Rolando Rodríguez Lobaina, que es uno de los que están detenidos en este momento, que lidera la Alianza Democrática Oriental. Está Antunes, que es quien está al frente del Frente Nacional de Resistencia Cívica, y Dani Ánez Contreras de la Coalición Central Opositora, Salamata Fonseca Quevedo de la parte occidental, Raúl Rico Pérez también de la Alianza Penareña, Heriberto Liranza también de la parte occidental, todos ellos parte del Frente Nacional de Resistencia. ¿Hay alguna cifra precisa de los que siguen detenidos después de haber firmado el documento? O sea, más de 30, porque hay una cifra precisa. Hay 30 activistas que desde horas de la tarde de ayer fueron encarcelados en Baracoa. Ellos habían suscrito el documento, pero además de eso acababan de fundar una peña, la Peña Orlando Zapata Tamayo, en el Parque Central de Baracoa. Es una campaña que ellos han iniciado a partir del día de ayer y por eso fueron detenidos en 3 grupos. Permanecen hasta el momento detenidos en la sede de la Seguridad del Estado en la ciudad de Baracoa. Y no son solamente de Baracoa, estamos hablando de personas de las 5 provincias orientales que se estaban reuniendo en el día de ayer. ¿Alguna otra pregunta? ¿En qué consiste la campaña Las calles son del pueblo? ¿Cuándo fue creada? La calle Son del Pueblo es una campaña que inició el Frente Nacional de Resistencia Cívica dentro de Cuba. Este Frente Nacional está constituido por coaliciones regionales de la oposición. La Alianza Democrática Oriental, la Coalición Central Opositora, la Unidad Camboyana por los Derechos Humanos, la Alianza Democrática Penareña, son las coaliciones que conforman el Frente. Ellos han estado llevando a cabo en los últimos meses acciones de resistencia cívica coordinadas a nivel nacional y ahora han convocado a este llamado
a la campaña de las calles son del pueblo, es decir, exhortando al pueblo cubano a reclamar sus derechos sociales, sus reivindicaciones sociales con manifestaciones públicas, sacar la disidencia de las casas para las calles. Y este domingo, 1 de mayo, en esta transmisión que se va a hacer por Canal 41 de 3 a 4 de la tarde, hay videos inéditos de estas protestas en las calles de Cuba, en diferentes ciudades de Cuba, como grupos de una vanguardia ciudadana, docenas de cubanos en diferentes lugares que están rompiendo con el miedo, están saliendo a la calle para exigir sus derechos. Y por eso pensamos que el testimonio es tan gráfico y va junto con esta unidad de acción que representan estos 7 puntos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces damos por concluida esta conferencia. Continuamos todos de la Asamblea de la Resistencia Cubana firmes en nuestra convicción que todos somos resistencia. Muchas gracias.